437-7801 o a nuestro WhatsApp al 1-437-344-2904. Y también puedes visitar nuestra página web www.angelicagonzalezblanco.com. Vivir, residir o estudiar en Canadá es una realidad. No te olvides contactar tus opciones. Buenas tardes, amigos, soy Angélica González Blanco y estamos aquí en su programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable esta hermosa lengua que se llama español. Hoy queremos recordarle a todos los que nos están sintonizando que estamos en vivo en nuestra página web, también en YouTube, en Facebook, y lo puedes localizar a través de la página de quebuenaradio.tv, así que no te olvides. De pronto, nuestros seguidores pueden buscarnos a través de Instagram y allí podrán seguir el programa de hoy. El programa de hoy tiene cosas interesantes. La primera parte les voy a contar porque no he estado con ustedes en los últimos tres semanas. 2 semanas estaba de gira, estaba visitando México lindo y querido, trabajando desde México, y la semana anterior tuvimos un clima muy fuerte y desafortunadamente no pudimos llegar a la radio. Así que para los que se están preguntando dónde está Angélica, no es que me pasó nada, no es que me he ido, no es que creo que soy parte de la casa de Qué Buena Radio, así que mientras Qué Buena Radio exista y la familia Guria esté enfrente, creo que voy a estar aquí. Y además de eso, contarles que tengo cosas nuevas, importantes para ustedes. Una de ellas es que tenemos que hablar de razones humanitarias y de compasión en este programa. Vamos a hablar de ello porque hemos tenido muchísimas preguntas sobre el tema y quiero como determinar en el día de hoy que razones humanitarias y de compasión es el nombre jurídico, sin embargo no es una figura que tiene que ver en el sentido coloquial de la palabra humanitaria y compasión. Y eso lo vamos a ver en nuestro primer segmento. En el segundo segmento vamos a hablar con una persona que ha sido o ha experimentado tener unas razones humanitarias y de compasión. El por qué lo hizo, cómo fue la estrategia, qué pasó y qué beneficios le trajo a esa persona. Y en nuestra conclusión vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo, qué es lo que debemos tener en cuenta y cuántos tipos de razones humanitarias existen y cómo yo podría ser parte de ese beneficio o de las razones humanitarias básicamente es un alivio dado dentro de la ley de inmigración que permite que el oficial de inmigración bajo su discreción entregada por la ley pueda determinar una residencia permanente que bajo cualquiera de los casos existentes o de las denominaciones existentes establecidas en la ley no funcionarían o no podrían pasar. Así que no se pierdan el programa de hoy. Bueno, pasando a nuestra primera parte, y no sé si nos están viendo nuestros seguidores en vivo, pero quiero contarles que tenemos nuestro teléfono en cabina. Dios mío, se me olvidó nuestro teléfono en cabina, pero nos pueden contactar a quebuenaradio.tv, perdón, al 416-630-4008, ya se me había olvidado. 416-630-4008 si usted tiene una pregunta. Vamos a hablar de razones humanitarias. En la primera parte quiero contarles que ¿qué son razones humanitarias? Saben que siempre vamos hacia la parte de la definición. Pero antes de llegar al tema en concreto, quiero contarles qué pasó durante mi gira en México, qué vi, qué estoy percibiendo de los países que están fuera de Canadá, quienes están viendo Canadá como un destino y qué puedo traerles de información, o podría llamarle en una definición un poco caribeña que se llama en chisme. Así que les puedo contar un poco acerca de la experiencia que tuvimos en ese día, en esta estadía en México. La primera es que vi a México un poquito como población, un poco angustiada por la situación y el cambio político que existe en el país. México siempre ha sido un país interesante porque es un país que tiene los recursos para manejar su economía, digamos que es fructífera. Hay
Sabemos que existe algo de corrupción, que en este momento está el movimiento de los feminicidios al pie del camión y que hay muchísimo movimiento de la misma sociedad explicando o pidiendo una respuesta al gobierno de hacer algo por estos feminicidios. Eso me llamó mucho la atención. Y saben que para México, que es un país que ama a su gente y ama su cultura, y sobre todo en la Ciudad de México, el ángel de la independencia es un símbolo y siempre lo cuidan mucho, inclusive en la parte cuando hubo el terremoto y ese tipo de cosas. Y el ángel de la independencia estaba vestido de colores porque las mujeres estábamos hablando del feminicidio y la falta de atención por las leyes y protegerlas. Así que me llamó eso la atención. También me llamó la atención que seguimos hablando de procesos migratorios hacia Canadá mal informados o teniendo la fuente de información incorrecta, pensando que de pronto en una feria estudiantil podría determinarse que usted podría escoger un proceso migratorio a Canadá. Sé que las ferias estudiantiles son muy buenas y educativas son muy buenas, pero con respecto a la parte educativa, pero no tienen nada que ver con sus posibilidades de cómo emigrar a Canadá. Así que vuelvo a decir, zapatero a tus zapatos, nosotros no vamos al dentista para que nos arregle el cabello. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Me llama mucho, mucho la atención. Y lo último que me llamó la atención, y ese tema lo vamos a tratar mañana en mi programa desde mi escritorio, es que saliendo tuve que viajar por Aeroméxico y no por Air Canada, que casi siempre lo hago por cuestiones logísticas. Y cuando salí del avión, resulta que había, aterrizando en el Pearson, había más de 9 oficiales del Canadian Border Service Agency afuera del avión. Y esto es algo que me aterroriza porque esto es básicamente un profiling. Están diciendo, bueno, todas estas personas vienen de México, son sospechosas que tienen algo malo. Y como latinoamericana portando un pasaporte canadiense me sentí totalmente incómoda. Mañana voy a tratar ese tema y los que quieran seguirlo les pido que por favor nos acompañen. Bueno, yendo al tema de hoy aquí en quebuenaradio.tv. Recuerden que somos una emisora virtual con talento real, lo que quiere decir que todo el que se siente en esta silla sabe lo que está diciendo. Hoy estamos hablando de inmigración y de migración o de leyes de migraciones a Canadá. Y yo soy Angélica González Blanco y tengo el placer de conducir este programa con la única finalidad de informar responsablemente a todos aquellos que están en nuestra audiencia en español. Vamos a hablar de qué es razones humanitarias. Desde el punto de vista legal, y yo sé que los aburro, dándole estas definiciones legales, pero me toca darles esta definición legal para que sepamos cuál es el contexto en el que nosotros tenemos que estar. La definición legal de razones humanitarias y tenemos que desprender el nombre de lo que significa legalmente. Y las razones humanitarias es una vía excepcional, es una vía excepcional otorgada por la Ley de Migración sección 25 del Immigration and Refugee Protection Act o del Acto de Inmigración. Y esta sección establece que la ley le entrega un poquito de su potestad a un oficial de inmigración quien bajo vías excepcionales puede entregar la residencia permanente a aquella persona que haga una aplicación adecuada y que pueda demostrar que no puede cumplir con ninguna de las categorías establecidas en la ley y que necesita recurrir a esta excepción. Pero esta excepción como tal tiene ciertas características. ¿Y cuáles son, Angélica? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, y es que la persona o lo que debemos probar es que debe haber un undue hardship beyond the person control. Eso es en inglés. Esa es la fórmula que tenemos que cumplir. ¿Qué quiere decir beyond? Más allá del control de la persona. Hay un daño irreparable que está más allá del control de la persona y que la persona no puede hacer nada para evitar ese daño si la persona es regresada a su país y no darle la oportunidad de tener
el privilegio de ser residente permanente y esa persona no aplica por ninguna de las categorías establecidas en la ley. Eso es lo que es razones humanitarias y de compasión. Yo soy consciente que el nombre es bien llamativo porque nosotros podemos definir que es una razón humanitaria y usted humanitaria puede ser hambre, ¿verdad? Y si yo estoy en mi país pasando hambre, ¿puedo ser yo sujeto a razones humanitarias? La respuesta es no. Tiene que ser una persona que pueda probar lo que acabo de decir, la fórmula que acabo de decir. Hay alguien que nos está diciendo desde Barranquilla, Colombia, buenas tardes y saludos. Le decimos a Puye Ariano, ¿cómo estás? Y además de eso, queremos contarles que las razones humanitarias pueden presentarse dentro de Canadá, quiere decir en tierra canadiense, y también por fuera de Canadá. Así que quiero que estemos con los oídos abiertos. En el día de hoy, después de esta definición, vamos a ir a un corte pequeño porque les traigo un testimonio de alguien que ha experimentado esto, así que espero que tengan la oportunidad de darme este espacio un momentito mientras que hacemos la conexión y nos vamos un momentico a comerciales hasta que tenemos esta persona que les voy a presentar al aire. Soy Angélica González Blanco y estamos aquí en su programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se habla español. Nos vemos en un rato. Sí, casi no escucho un volumen alto. ¿Será que no tiene cerca el micrófono? Sí, sí, le estoy escuchando así, no muy fuerte, pero siempre sí se le escucha, dele. Bueno, soy Angélica González Blanco y estamos aquí en nuestro programa Boletín Migratorio. Tengo a una persona muy especial para mí en la otra línea. Espero que me escuche bien. El señor se llama Wilmer Manzanares y ha tenido la deferencia de acompañarnos en el día de hoy para contarnos su experiencia sobre un proceso humanitario. ¿Cómo está, señor Manzanares? Muy bien, abogada. Aquí saludándola de nuevo. Me alegra mucho. En el día de hoy decidimos invitarlo porque usted ha tenido la experiencia de tener unas razones humanitarias y convertirse en residente permanente a través de esta figura. La pregunta del día de hoy es, ¿por qué decidió hacer unas razones humanitarias en su caso?
Sí, lo hice porque la verdad que yo cuando entré aquí a Canadá en el 2008, se me terminó un permiso de trabajo. Luego regresé otra vez en el 2012. Se me volvió a terminar mi permiso de trabajo. Entonces, no llevaba las posibilidades cómo hacer para aplicar a la residencia y traer a mi familia. Entonces, busqué la forma, cómo hacer y me contacté con la abogada Angélica Ok, para que pero me ayudara con... antes de eso, cuéntenos, señor Manzanares, yo sé que usted vino a Canadá bajo el proceso de un low skill worker o como trabajador calificado, con un contrato la primera vez de 1 año o de 2 años, recuérdeme. Sí, la primera vez el contrato me lo dieron de 1 año y 8 meses. Ok, eso es un Federal Skill Worker que tiene un contrato de 2 años y después usted entró en la época en donde había un ban de cuatro años para poder regresar o usted podía regresar enseguida. No, cuando a mí se me terminó mi permiso de trabajo, cayó una restricción aquí en Canadá que todas las personas que tenían permiso de trabajo ya no les estaban dando otro permiso de trabajo. Entonces, porque yo dejé un buen récord en el trabajo, el gerente me dijo que me regresara para mi país, que él iba a hacer lo posible de que regresara en el siguiente programa hasta que pasara toda la temporada de que no había mucho trabajo acá. Entonces, el gerente le mandó por correo electrónico No se un escucha. permiso de trabajo o un contrato. Entonces, yo regresé en el 2012. Ok, entonces para explicarlo desde el punto de vista legal, porque él está contando lo de lo que a él le pasó, es que en esa época la ley de inmigración decidió cambiar y las personas no podían renovar su permiso de trabajo cuando venían como trabajadores calificados o low skill workers. Y él le tocó esperar. Así que su empleador le dio una oferta de trabajo y también soportó su residencia permanente, ¿verdad, señor Manzanares? Sí, lo soporté. Ok, su empleador le dio la oportunidad o sea, lo que ustedes le llaman patrocinio, pero eso no es real, le dio una oferta de trabajo que fue debidamente calificada por la provincia de Alberta, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, así es. Ok, ¿y qué pasó? Ya usted tenía todo, ya usted tenía un empleador, el empleador le había dado el recurso para que usted pudiera aplicar a su residencia permanente. ¿Por qué no podía aplicar usted a su residencia permanente? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues lamentablemente yo trabajo aquí en Alberta. En Alberta siempre están pidiendo, ¿sí me escucha? Sí, señor. Ok. Aquí en Alberta siempre están pidiendo un examen de inglés, siempre elevado, casi nivel 4. Lamentablemente yo fui a varias ocasiones a hacer el examen por un CELPI y no lo pude pasar. Entonces se me terminó mi permiso de trabajo en el 2015. En el Eh, 2015 se terminó y usted, mientras que le dieron su oferta de trabajo y usted quería hacer la aplicación al Provincial Nominee Program de Alberta, usted tenía que llenar eso no es solamente Alberta, usted tiene que llenar un requisito que tiene que comprobar que tiene un nivel de inglés en el CBL de 4. Y usted me dice que lo hizo varias veces. ¿Cuántas veces la hizo, señor Manzanares? aproximadamente entre 8 y 9. 9 veces hizo el examen de inglés porque me acuerdo mucho. Entonces hizo 9 meses y siempre hizo el CELPIP o hizo el CELPIP y el IELTS. Hice el práctico, las cuatro, el listening, writing, speaking, en, ¿cuál es la otra? La, Comprehension. Sí. y speaking. Ok. Usted hizo los cuatro, sí, pero usted solamente hizo el CELPIP siempre. Hizo las 9 veces, hizo siempre el mismo examen. Siempre, sí, hice el mismo examen todas las veces. Ok. Solamente que una vez sacaba 3, otro 2.5, 3.5, pero yo necesitaba 4 para probar, para poder aplicar al gobierno. Ese es el requerimiento que el gobierno tenía en su caso. ¿Y de dónde sacó usted la idea de hacer unas razones humanitarias y de compasión?
Pues la verdad que primero, ante todo, le pedí a Dios que Qué lindo. cómo yo podía hacer, ¿va? Lamentablemente yo no tenía ni un abogado en mis manos, pero un día yo, estando traveseando en el Facebook, me encontré con la abogada Angélica González y ahí había un número de teléfono donde se podía llamar. Entonces yo llamé a ese número, no me contestaron, pero dijeron que dejara una grabación ahí y entonces y que luego me iban a regresar la llamada. Entonces luego me regresaron la llamada y que no sabía qué O decir. sea, ya Ajá. usted, yo, o sea, ok, pero ¿cómo decidió que fuese unas razones humanitarias? Díganos, porque acuérdese que aquí el tiempo es cortito, entonces pues no me va a contar por qué decidió que eran unas razones humanitarias y de pronto no volver a aplicar a un Provincial Nominee Program. ¿De dónde salió esa idea? Ah, porque yo ya tenía más de 3 años de estar acá y tenía que haber una aplicación como a aplicar al gobierno. Ujú. ¿Y de dónde salió esa idea de hacer unas razones humanitarias y de compasión? Pues más que todo la idea salió de la abogada. Ok, la idea era que teníamos una situación difícil y es que quiero que usted comparta eso con las personas que de pronto están afuera y nos están escuchando en todo Canadá. Y las razones humanitarias en el caso suyo en particular era porque usted tenía toda la forma de volverse un residente permanente a través de un Provincial Nominee Program y a nivel federal lo podía haber hecho a través de algo que se llama Federal Trade Worker. Una de las dos categorías podrían ser para él. Él tenía la experiencia laboral, había cumplido con todo lo que la ley determinaba, pero su problema era que tenía que pasar el examen de inglés con un nivel 4, porque eso es lo que dice el Federal Trade Worker. El señor Manzanares hizo su due diligence, hizo lo que le tocaba hacer y hizo el examen 9 veces. A tener el examen 9 veces indicaba que su capacidad nunca iba a pasar, no iba a llegar al punto que tenía y él tenía todo para pasar a través del Express Entry, a pesar de que era el Federal Trade Worker. Entonces hicimos las razones humanitarias. Dígame qué fue lo más, cuando supo que eran unas razones humanitarias, qué fue lo que más le sorprendió. Eh, pues casi usted casi lo aclaró todo, porque yo casi tenía todo, tenía experiencia laboral, tenía más de 4 años de estar casi elaborando para la empresa y yo solamente necesitaba pasar un examen de inglés, que el examen de inglés solamente, que en esta provincia necesito 4 y, y entonces decidí yo agarrar esta oferta de que me daba la abogada. Ok, y al hacer razones humanitarias, cuando ya entramos en el proceso y yo le expliqué que teníamos que hacer unas razones humanitarias, ¿cuál fue la parte más difícil que tuvo que hacer dentro de ese proceso? Lo más difícil, Sí, ¿qué fue lo que pues, usted le tocó hacer? ¿Qué fue lo más difícil? pues si yo recuerdo, lo más difícil fue conseguir pruebas eh, que yo elaboraba para la empresa, porque también necesitaba todos los T4 que yo había tenido anteriormente. Tuve que hablar con recursos humanos para que me consiguieran esas pruebas, esperar más de dos años. Esperamos 2 años. ¿Y hoy día cómo está el señor Manzanares? ¿Con quién está hoy en Canadá? ¿Cómo dice? Hoy día, ¿con quién está usted en Canadá? ¿Cómo está hoy? Después ya hoy es residente permanente en Canadá a través de las razones humanitarias. ¿Y qué hace? ¿Y con quién está usted hoy en Canadá? Sí, hace un mes y medio yo fui a traer a mi esposa y a mis hijos a mi país. Ok. Lo importante es que esta es una historia bonita porque es una persona que vino con un sueño de venir a Canadá a trabajar y algún día volverse residente permanente. Tuvo por su labor y su el desempeño, tuvo la oportunidad de ser apoyado por un empleador canadiense. Sin embargo, las circunstancias propias de su ser y de cómo había manejado su educación no le dio la opción a través del bendito Express Entry, que yo no sé si llamarle bendito o no,
que él pudiese calificar a través del Federal Trade Worker o inclusive del Provincial Nominee Program de Alberta en su momento. Sin embargo, a través de esta excepción y pudimos mostrar que el señor Manzanares había trabajado en Canadá legalmente, que había cumplido con sus obligaciones tanto laborales como fiscales, y que además de eso había su labor había sido tan buena que él había recibido una oferta de trabajo por parte de un empleador canadiense que le dio todo su apoyo para poder llegar a su residencia permanente, y no la pudo pasar no porque él no quisiese, porque intentó 9 veces obtener una calificación de inglés como es requerida por la ley. Entonces el oficial tuvo eso en cuenta y decidió darle la residencia permanente. Lo bueno de esta historia es que una vez que el señor Manzanares se convirtió en residente permanente, pudimos hacer algo que se llama el patrocinio familiar, y son dos excelentes herramientas legales que nos da el Immigration and Refugee Protection Act, y hoy día está en Alberta todavía, ¿cierto? Sí, aquí estoy en Alberta, Lebris. Está en Lebris, está con su familia, está con su esposa y sus hijos. Y aquí estoy con mi esposa y mis hijos, que ellos te están escuchando. Ay, qué bueno. Me alegra mucho. No he tenido el placer de saludarlos, pero ya sabía que estaban aquí porque usted me mandó la comunicación dándonos las gracias por haber reunificado esta familia. Le agradezco desde el fondo de mi corazón por habernos acompañado, haber compartido con toda mi audiencia su experiencia y bueno, lo bonito que fue trabajar con usted. Sí, a mí me hubiera gustado personalmente darle las gracias porque en verdad mi familia y yo estamos muy agradecidos con la ayuda que usted nos dio. Bueno, Papá Dios siempre pone, usted dijo que lo primero que hizo fue orar, así que muy seguro Papá Dios me lo puso en el camino y me dio las herramientas para que esto pudiera llegar a ser una historia feliz, como muchas. Muchísimas gracias el día de hoy y muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema, que yo sé que no es fácil contar las vivencias y esperar 24 meses hasta que su aplicación fue aprobada, pero es un tipo en donde podemos ver que la ley de inmigración funciona. Muchísimas gracias, señor Manzanares. Les saludamos desde Toronto y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos a su familia. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Bye bye. Ok, bye bye. Bueno, amigos, ha sido un placer tenerle este testimonio en vivo de una persona que fue beneficiaria de unas razones humanitarias. Y como lo explicaba desde el principio, las razones humanitarias es un proceso discrecional. Recuerde que tenemos que desconectar el nombre como tal cuando lo traducimos al español con el significado legal de lo que quiere decir ese espacio en particular. Así que creo que tenemos que hacer conciencia que las razones humanitarias es un proceso migratorio que a través de la vía excepcional puede llevarlo a la residencia permanente siempre y cuando exista un daño irreparable que está más allá del control de usted como persona beneficiaria y que no usted está más allá de su propio control. Vamos a una cortita pausa y nos veremos en unos segundos. Y aquí estamos de nuevo en los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy estamos hablando sobre las razones humanitarias y de compasión. Tuvimos la oportunidad de tener un testimonio de alguien que ha sido beneficiario no solamente de obtener él mismo
su visa a través de la residencia permanente, sino que pudo, después de ser residente permanente, inmediatamente patrocinar a su esposa y sus hijos. Y eso es un mito que dice, no, yo tengo que ser residente permanente y trabajar 5 años y no sé qué. No, no es cierto. Una vez usted tenga la calidad de residente permanente, se acredita bajo la sección 3D del Immigration and Refugee Protection Act de obtener el derecho de reunificarse con su familia. Así que esta persona no solamente nos contó lo que tuvo que o lo que pasó a través de las razones humanitarias, sino que también nos confirmó que una vez usted sea residente permanente, usted puede patrocinar a su familia. Recuerden que todo es un proceso y nada es express, no es como si fuera un microondas y bueno, yo tengo la residencia permanente hoy y mañana puedo traer a mi familia, no, porque tenemos que ir a través de un proceso legal. Al final de mi programa, y estamos en el filo de los últimos 12 minutos, no sé si alguien nos quiere contactar al 416-630-4008, 416-630-4008 y nos quisiese hacer una pregunta sobre el tema del día de hoy, que son razones humanitarias y de compasión. Y a todos los que nos siguen a través de Qué Buena Radio, ya vamos a cumplir creo que 4 años, saben que soy terrible en la parte técnica y tengo siempre el apoyo del equipo de producción y de la familia Guri, así que muchísimas gracias. Además, quiero agradecerles públicamente que durante estas 3 semanas que estuve de viaje mantuvieron mi espacio y no solamente mi espacio, sino recuerdan que Boletín Migratorio está aquí todos los miércoles para llevar información responsable a ustedes, los que están allá, en cualquier lugar del mundo donde hablan español y están interesados en Canadá como un destino como permanente o temporal y quieren saber la verdad sobre las leyes migratorias. En conclusión, con el tema de hoy, quiero llevarlo hasta que podamos entender que las razones humanitarias y de compasión es una herramienta legal establecida única y exclusivamente por vía excepcional. Y cuando hablamos de vía excepcional quiere decir es que la ley no tiene una regulación el código no tiene una ley específica y no existen regulaciones o procedimientos determinados para este tipo de aplicación, sino que está a discreción del oficial que está estudiándolo. Entonces la ley le entrega la potestad, una parte de esa potestad, al oficial de migración, quien tiene que mirar si la ecuación que acabo de nombrar o que he nombrado durante todo el programa, es decir, que hay una persona que aplica y pueda demostrar que necesita la residencia permanente porque no puede aplicar a otra de las que está prescrita o previstas en la ley y que por vía excepcional, debido a que esta persona está sufriendo en carne propia un daño irreparable que está más allá de su propio control, esta persona necesita tener la residencia permanente porque el daño que va a recibir si sale de Canadá o no entra a Canadá, porque igual se puede hacer por dentro o por fuera de Canadá, va a ser mucho más grande que el obviar la ley. Es muy precioso, pero el tema que vimos hoy es una de los ejemplos de las causales que nosotros podemos evocar bajo una residencia permanente a través del Humanitarian and Compassionate Reasons o razones humanitarias y de compasión. Una cosa importante que se me queda dentro del tintero es decirles que razones humanitarias y de compasión no implica que si yo tengo este tipo de proceso voy a tener estatus en Canadá. Las razones humanitarias y de compasión no le dan estatus, es una herramienta que le permite a usted llegar a la residencia permanente siempre y cuando usted cumpla con la ecuación que acabo de mencionar. Así que si usted quiere hacer unas razones humanitarias y está fuera de estatus, tiene que decir que está fuera de estatus entre, no sé, vive viviendo en Canadá 30, 40 años, 5 años, 7 años y quiere decirlo, sí, pero la ecuación tiene que estar probada y tiene que demostrar que hay un daño irreparable. Y cuando hablamos de daño irreparable, en este caso, esta persona tuvo una oferta laboral, cumplía con todos los requisitos, pero él cumplió hasta el tiempo de experiencia laboral máximo para obtener el puntaje y su daño irreparable era que no existía una forma de que él pudiese pasar su examen de inglés porque intentó 9 meses y se preparó 9 meses. No es que fue 9 meses y hizo el examen. Pusimos aportar evidencias en donde la persona hizo todos los esfuerzos necesarios para
para llegar o llegar a obtener el puntaje requerido y a pesar de su esfuerzo nunca lo pudo lograr. Entonces, mostrando esta parte excepcional en donde mostramos el undue hardship o ese daño irreparable, el oficial estuvo de acuerdo con el argumento presentado y le dio el sí a esta persona. Pero también hay otros casos. Por ejemplo, tengo un caso muy especial de una pareja joven a quien fueron muy cercanos a mí y chicos jóvenes que vinieron a estudiar y dentro del tiempo que estaban estudiando vinieron de Venezuela. Uno de ellos tenía una enfermedad muy extraña en donde en la pareja, en donde desafortunadamente el cuerpo tiene el cerebro, que es el computador del cuerpo, tiene una información equivocada y se ataca a sí mismo. Y evidentemente no le puedo dar el nombre de la enfermedad ni nada, pero por esta enfermedad un poco inusual, y si esta pareja era de Venezuela, que sí lo puedo decir, no podían regresar a su país de origen porque no existe forma de que esta pareja pudiese ser tratada médicamente adecuadamente. Todos conocemos cómo está el sistema médico en Venezuela y a través de esta ellos podían llegar, por ejemplo, a una residencia permanente a través del Federal Skilled Worker yendo a través del Express Entry, pero no iban a calificar porque la enfermedad hace una exclusión médica porque la persona tiene una situación que puede llevarlo a una erogación por un gasto superior al normal. Sin embargo, debo decir que en este caso en particular contamos cómo probar que esta erogación no se daba y la inadmisibilidad no solamente sería en el Federal Skilled Worker si aplicaran común y corriente, sino es también en unas razones humanitarias. Si usted puede ir a una aplicación, unas razones humanitarias, y usted tiene récord criminal que lo hace inadmisible o tiene una enfermedad que implica la erogación o el gasto del dinero superior a los $6,800 al año, que es el cap o es el máximo que cada canadiense nos gastamos anualmente, usted puede ser inadmisible por razones médicas. Entonces, estas dos razones le dan inadmisibilidad y esa inadmisibilidad se puede reparar siempre y cuando, si es por ejemplo que el gasto es suficiente, es muy alto, pero usted tiene cómo subsidiar ese gasto, podríamos repararlo. En caso de criminalidad, hay que ver el caso muy al detalle porque existe algo que se llama deemed rehabilitation, pero no aplica para todos los casos y tenemos que ver cuál es la circunstancia alrededor de la inadmisibilidad por criminalidad. Criminalidad es muy, creo que nos llevaríamos un programa entero. Voy a decirle a mi equipo de producción si podemos invitar a un criminal lawyer que nos explique cuál es la diferencia entre qué tipo de ofensas tenemos o de delitos en español y cuáles nos llevarían a la criminalidad. El caso de la inadmisibilidad por criminalidad es bastante complejo porque no tiene que ver cuál es la sentencia que usted obtuvo, sino cuál es la sentencia que está descrita dentro del tipo penal en la ley criminal canadiense. Eso se los explico otro día porque hoy estamos hablando de razones humanitarias y de compasión, pero quiero decirles que si usted tiene un récord criminal o usted tiene una inadmisibilidad por razones de salud, usted también va a tener esa misma inadmisibilidad en la parte de las razones humanitarias. Las razones humanitarias es una excelente herramienta, siempre lo he dicho. El Immigration and Refugee Protection Act del año 2002, como nació, fue creo que lo mejor que hizo John Chrétien en su momento. Esto nació a través de un gobierno liberal. Y fue muy bonito, tiene todos los elementos, pero lo han ido distorsionando después de 12 años bajo el régimen conservador. Distorsionaron muchas cosas y crearon este adefesio llamado Express Entry, que como lo ven en el día de hoy, este adefesio llamado Express Entry con este toco de calificaciones prevé gente que tiene capacidad. Tengo casos en el mismo rublo de personas profesionales, ingenieros de sistema, pero pasan los 36, 37 años, tienen un buen inglés, tienen una oferta laboral, pero no pueden pasar porque el bendito Express Entry, que es un adefesio raro, que es este Express Entry ni tiene nada de Express y mucho menos de Entry, que hace es ponerle una talanquera más a personas que están calificadas, que ya tienen experiencia laboral en Canadá, que están listos para darle al Estado y que nunca
pueden llegar porque el Express Entry ha sido una talanquera, una prevención creada por él, digámosle que el régimen conservador que espero nunca más llegue al poder, así me digan que estoy utilizando mis micrófonos para hacer actividad política, no la tengo, pero digo la verdad. Es así, leyes xenofóbicas no son lo que este país tiene por sentido y de lo que este país hace la esencia de ser los desiguales. No sé si alguno de ustedes, prometo de pronto traerlo en un programa más adelante, un poema que define qué es un canadiense, y es la definición más hermosa que he podido escuchar, porque un canadiense puede tener acento chino con experiencia con piel oscura o con piel rubia y tener muchísimas cosas porque somos multiculturales, venimos de todas partes, pero vivimos en este hermoso país llamado Canadá, en donde somos bienvenidos y donde lo que traigas y quieras aportar para crecer y para el bienestar de este país, eso sí lo queremos tener muy claro, que si quieres venir a este país es para aportar cosas positivas, no negativas, y seguir creciendo con el ánimo con el cual fuimos creados. Canadá está ahí. Así que las razones humanitarias es una herramienta preciosa creada en el año 2002 a través del Immigration and Refugee Protection Act. Está consagrada en la sección 25 del mismo acto, y lo que permite es darle bajo la discreción en vía excepcional la residencia permanente a aquellas personas que por razones fuera de su control están sufriendo un daño irreparable y que no tienen una opción distinta que ir a razones humanitarias para obtener su residencia permanente. Bueno, amigos, hemos llegado al final de mi programa. Estoy feliz de volver a estar con ustedes. La semana del 18 al 20 voy a estar fuera del país. Quiero hacer un en vivo, estamos tratando de manejar eso, pero no sé si mi producción me lo pueda aprobar, porque lo podíamos hacer. Vamos a estar el miércoles 18, vamos a estar en un evento migratorio en donde van a ver todas las políticas nuevas, y con esta locura del nuevo virus, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que podemos hacer y cuáles son las restricciones que se tienen que tener. Así que están hablando del virus, pero yo me voy a montar en un avión. Recuerden que siempre cúbrense con la sangre de Dios desde la cabeza hasta los pies, y mantener la protección de la forma más adecuada, y no dejarse llevar por el pánico. Tratar de sobrevivir a este pánico, pero no podemos quedarnos encerrados y aislados a través de esta nueva pandemia, que ya dijeron que era una pandemia. Soy Angélica González Blanco, este es su programa Boletín Migratorio, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Mañana no se pierdan mi programa desde mi escritorio, y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en quebuenaradio.tv, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y si quieres seguirme a mí, me puedes encontrar como Angélica González Blanco en Facebook y en Twitter, YouTube, Instagram. Háganos todas las preguntas que quieran, participen en nuestro programa. Les recuerdo el teléfono en cabina, ya me voy, pero es el 416-630-4008, y todas sus preguntas serán respondidas. Nos vamos desde Qué Buena Radio TV, una emisora virtual con talento real, desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Bye bye.